Bueno, arratsaldeon berriz ere hemen literatura programan gaude, ongi etorriak, eta ongi etorriak zuek be bai. Eskerrik asko. Bueno, pentsatzen nuen esen nuela ezer izango. Gotzone Butron, beti bezala, gurekin, ja, gonbidatua ez, kolaboratzailea, ez? Gero Nuria H, arratsaldeon, kaixo, eta Idoia Barrondo, eta zurekin hasiko gara pixka bat. Idoia Barrondo, itzulpengitza edo ogibide eta literatura bidaide, hainbat literatura sari eskuratu dituzu, euskaraz naiz eta gaztelaniaz idatzitako kontakizunez eskutik, azken boladan, antzerkiak jakin mina piztu zaizu, eta iaz komunak izeneko antzerki lan laburra idatzi zenuen pabillon 6 aretoan, edo, bueno, sala alternatibo horretan antzestutako mikro antzerki bat aurkeztu zenuten, ez? Eta orain lan egingo duzu Javier Liñerarekin, eta orain zaude antzerki baten itzulpena egiteko momentu batean, ez? Bai, zorionez, hala izango da. Bai, eta bueno, gaur aurkezten diguzue zuen liburu berria dela Marijaia, ez? Bueno, konta iguzu pizka bat, lehenik eta behin Nuria H, barkatu, zuri aurkeztuko dizut. Licenciada en Bellas Artes, ilustradora y diseñadora gráfica, has publicado 4 libros ilustrados y trabaja habitualmente con editoriales de libros de textos como SM, Anaya o Santillana, haciendo ilustraciones para los libros de texto. También tuviste un trabajo bastante conocido con la marca La Salve, ¿no? Una ilustración para las latas de... Sí, trabajos especiales, eso es, que te tocan de vez en cuando y salen bonitos. Pues eso, joder, y tanto, que la verdad que yo lo recuerdo y a mí me gustó mucho. De hecho, en su día pregunto, ¿quién ha hecho esto? Está muy bien. Así que yo, pues Nuria, mira, ya no te conozco, mira cómo es la vida. Bueno, pues eso, como hoy nos presentáis el libro de Marijaia, ¿cómo fue esa idea? ¿Cómo surgió esa idea de trabajar para la Diputación y, bueno, trabajar conjuntamente con Diputación para sacar ese libro de Marijaia? Primero cuento yo los textos. Por orden de... Pues el cuento este de Marijaia forma parte de una colección que se llama Ipuñak, que está pensada pues para dar a conocer todos estos personajes, ¿no? De la... todos los conocidos, ¿no? del imaginario colectivo y tal. El primero fue de Gargantúa y este Marijaia nos toca a nosotras. Y entonces al principio, como Marijaia es tan conocida, sí, pues ¿qué cuento yo sobre Marijaia? Da vértigo, ¿no? Y bueno, luego así mirando un poquito por ahí, se me ocurrió hacer el proceso creativo de cómo se construye, que es muy bonito, cómo se compran las telas. Primero compran las telas en una tienda, una tienda donde se compran las telas, o sea, no es nada especial. Luego hacen la estructura de madera, bueno, muy bonito todo el proceso ese. Pero me faltaba un elemento literario, mágico o algo para el cuento, y lo encontré en un detalle que yo desconocía. Yo creo que mucha gente no lo conoce, que es que las manos de Marijaia, los guantes esos blancos que lleva, sí, se rellenan con hierba. Pero la hierba esa seca es una hierba muy especial, porque está cortada en las faldas del Gorbea, que ya es una cosa bastante especial, y además en luna llena. Entonces, cuando leí aquello dije, guau, este es el punto, el elemento mágico para un cuento. O sea, me pareció como un regalo. Dije, guau, esto es súper literario, o sea, esto hay que aprovecharlo. Y entonces de ahí arrancó todo. Pues la primera parte, digamos, porque es un cuento cortito, trata sobre el proceso creativo, cómo se hace, que es muy interesante, y luego el punto mágico. Y entonces está escrito en euskera, en castellano y en inglés. O sea, que mezcla un poco la realidad de con la ficción, sí, ¿no? Que tiene esos... porque realmente es como se hace en Marijaia, ¿no? Cómo la hacen, cuáles son los pasos del taller de creación. Y luego lo otro, pues bueno, a raíz de la hierba esa, que es un detalle súper chulo, pues bueno, surgió el resto. Y con esos textos, Nuria luego hizo las ilustraciones. Y yo cuando vi las pruebas de las ilustraciones, creo que los textos y las ilustraciones encajan de maravilla. O sea, me pareció, dijo, qué chulo, cómo ha encajado esto. Y desde tu experiencia, Nuria, ¿cómo fue trabajar? No sé si habíais trabajado antes conjuntamente, no, vosotras dos. No, nos lo han preguntado ya más bien. No nos conocíamos, era escribir y luego yo no sabía quién era Nuria. No, a mí me llamaron de la Diputación para decirme que estaban haciendo el segundo tomo de la colección Ipuñak, que iba a ser Marijaia. Luego ya Alex me dijo que cuando pensaba en Marijaia pensó en mí directamente. Yo debo tener mucha pinta de Marijaia, estoy muy bien ahí, entonces... Sí, igual tiene... Sí, yo me siento bastante Marijaia, la verdad. Y cuando me lo dijo, por un momento dije, súper bien, y por otro dije, Marijaia, o sea, Marijaia tiene ya
un aspecto. Sí. Claro, Y yo le pregunté, a ver, ¿tenemos que mantener cierto parecido con la realidad? No, cuanto menos mejor, porque al mira. final estás hablando de algo que lo tienes que tomar más que como la imagen que ves en la calle, como el símbolo que es. Marijaya tiene un aspecto, pero lo que vamos a contar es un cuento, entonces hay que adaptar eso a lo que vas a contar. Y dije, súper guay, porque para mí Marijaya es una señora estupenda, elegante, súper guapa, maravillosa, y la voy a poner, vamos, súper chula en el libro. Y cuando empecé a hacerlo, normalmente siempre hay algún punto del libro en el que, según vas leyéndolo, lo lees muchas veces y no es ni del principio ni del final. Hay algún momento en el libro en el que haces como así y te viene una imagen a la cabeza, y esa imagen, yo normalmente no tengo un estilo definido para hacer las cosas, no se parece, lo que hago ahora no se parece al anterior ni se va a parecer a lo siguiente, porque cada cosa te inspira algo diferente, como me lo está pidiendo el texto o como me lo está pidiendo en su día el cliente o el encargo o lo que sea. Y para pensar en todas las armonías de colores, en el propio estilo de la Marijaya, salió todo de la primera imagen, que además luego hablando con Idoia coincidimos en que su primera imagen para ella era la de el hombre cortando la hierba en las faldas del Gorbea, y para mí fue el hombre cortando la hierba en las faldas del Gorbea. Qué casualidad. Empezamos con la misma, Sí, porque es muy potente. Es una vez imagen que hice esa imagen, ya me dio los trazos, que son muy geométricos, son muy redonditos, son muy rectos, y el tipo ese de dibujo que yo quería para Marijaya. Y luego fue hacerla ella como en un documento de Photoshop, pero a metro y pico, para poder luego ir cortando cachitos de ella a medida que iban pasando páginas, y casi se podía hacer una Marijaya entera si juntaras varias páginas. Sí, apuntarla. Sí, de ahí luego ya salieron los colores y el elemento importante, que es el que recorre todas las páginas, que son las mariposas, que en un momento llega a ser Marijaya y las mariposas lo mismo, porque ella con los brazos abiertos tiene forma como de mariposa casi. Sí. Entonces en la portada, Sí, si la portada. le das la vuelta portada y ¿Es contra, doble? mira. Es una mariposa. Es una mariposa ella. Pimpilipausa. sería una mariposa. Incluso esto en su momento lo cogí para cuando ella está en la ceremonia del fuego, para hacer que eran sus brazos, cuando empiezan a salir las chispitas, porque el fuego le empieza a subir por el cuerpo. Y más o menos ya siguiendo toda esa tónica hasta el final del libro. Es como muy simbólico, tiene así como cositas. Sí, luego tiene unos guiños por dentro del libro, depende de lo que esté contando, que hacen, por ejemplo, que pueda seguir el juego de las propias mariposas por todas las páginas, que van recorriendo partes de la Marijaya, juegan con ella, entran y salen de su vestido. Esta es la ceremonia del fuego que os decía, que aquí detrás está la silueta de Marijaya, pero también es la silueta de una mariposa que está en cenizas y se va como yendo, y la mariposa inicial de la portada por aquí va recorriendo todas las páginas. Ya hay páginas en las que me lo pasé muy bien, porque no pensaba en un público de unas edades determinadas. Sí, es que no está. Pensaba en un público general. Si lo ve un niño lo puede leer, las imágenes y el texto, y si lo ve un adulto también. Sí, eso os quería preguntar un poco. Sí. A ver, cuando habéis escrito o cuando os han pedido que hagáis este libro, ¿qué público teníais en mente? Yo no tenía cortapisa ninguno. No nos dijeron, y entonces intentamos, claro, eso era lo difícil también, Sí. que fuera para todos los públicos. Entonces, es infantil, porque se puede ver la historia a través de los dibujos, Sí. pero el lenguaje no es infantil. Yo procuré que no fuera infantil, porque también, al estar en inglés, dije, bueno, esto, si lo traducen en inglés, que por cierto lo ha traducido un chico que vive en Gorley. Ah, ¿Sí? Sí, casualidad. Tim Mira. Hutchinson, que es un irlandés que vive en Gorley, Gorlistarra, es súper Gorlistarra. Y No lo sabíamos, lo podíamos haber invitado. sí. Pues sí. Y entonces, claro, si está en inglés, está dirigido para que los turistas conozcan la figura de Marijaya. Por eso se me ocurrió el tema del proceso creativo, de como que tuviera un puntito de realidad. Entonces pensé, bueno, si es para los turistas, muy infantil no puede ser. Si es para los niños, entonces el lenguaje es un lenguaje intermedio. Sí, yo creo que tiene varios niveles, en el lenguaje textual y en el gráfico también. Y a través de tus dibujos. Hay imágenes que son muy simples y las ves muy fácil, y hay otras imágenes como la del fuego o la vista de la ría, que tiene otros niveles de lectura diferentes, que no son tan fáciles, que tienes que tener una capacidad para poder visualizar qué es lo que se está viendo ahí diferente. Entonces, Intenta abarcar un poquito de... está hecho un público. poco como para un abanico muy amplio de edades. Ya, a mí me pasaba cuando vi el libro me ha encantado y la edición me parece Es preciosa, súper bonita. Sí, claro. pero luego tengo un pequeño problema al leer. A mí esto me cuesta leer. Sí. Y me pareció Sí. que para estar escrito en 3 idiomas, Toda la razón. la letra es muy pequeña. Es muy pequeña, tienes toda la razón. Y es una pena. Sí, la a lo nota es mejor mía.
Si hay que echar la culpa a alguien. Sí. No, Lo he maquetado yo. Sí, Pero no es culpa, pero Es que son 3 idiomas, y 3 idiomas es muy tres difícil de idiomas, meter. claro. 3 idiomas es muy complicado. 2 ya es complicado. Es pero la 3 única, es muy sí, yo complicado. también. Que... Sí. Porque al final tienes límite de páginas. Y esa era una propuesta que os hicieron, la de los 3 idiomas. Sí, son El de primero acuerdo. fue en 3 Sí, idiomas. hay 3 idiomas. Sí, entonces tiene Igual que- que está pensado un poco también para Sí, turistas sí, sí, o... Por eso os preguntaba a qué público estaba dirigido, porque a veces ¿no? parece infantil, a mí como libro como algún infantil me parece precioso, pero claro, en ese caso Sí. las Claro, letras no, quedan pero muy pequeñas. claro, Sí. si se hubiera concebido, por ejemplo, como libro algo, 2 idiomas no puede ser. Tendría que ser solo uno. Sí, pero al meter ya 3, Claro. tienes que empezar a pensar en la composición, si quieres que Sí. las ilustraciones primen sobre el texto, Sí, si sí. al final es lo que tenía que primar, pues el texto tiene que ir a un tamaño determinado porque además ese no te puedes exceder el número de páginas de que tiene, porque Claro. tiene que salir de un grosor determinado. Ya. Lo ideal hubiese sido hacer el mismo En varios en idiomas. varios Claro. idiomas, en castellano, euskera y en inglés. Es una opción. Podéis hacer una propuesta, Es una opción. ¿no? A Diputación, ¿no? Estaría, bueno, es que a mí, es que Tienes me ha toda la encantado. razón, O sea, con lo de la letra. tanto el texto, que es precioso, y las ilustraciones, Es que te obligan, los 3 idiomas obligan mucho, ¿eh? Sí, Claro, Y te condiciona condicionan muchísimo. un montón. Condiciona para el público objetivo, porque si estuviesen bilingüe euskera-castellano, pues bueno, puedes adoptar el idioma de otra manera porque sabes que no es dirigido a adultos. Sí. Hubiese sido más infantil el texto. Ya. Eso está en un nivel pues para niños a partir de 12, 13 años, Sí. para que lo entiendan. Por eso las ilustraciones ayudan a que los más pequeños, a que los chiquis sigan la historia. Sí. Os iba a preguntar también, habéis dicho que habéis colaborado, pero primero estaba el texto y luego las ilustraciones. Sí. ¿Y el texto en qué idioma se ha escrito originariamente? Eso fue curiosísimo, porque como sabía que Nuria se arreglaba mejor en castellano, entiendes euskera, pero bueno, Sí. para que entendieras bien el cuento, lo hice en castellano. Lo creé en castellano para que ella hiciera las ilustraciones y mientras ella hacía las ilustraciones, Tim estaba traduciendo al inglés y yo empecé a traducirle a euskera y me bloqueé. O sea, para ser sincera, fue una cosa curiosísima. No conseguía, como lo gesté desde el castellano, no conseguía. Porque yo escribo en castellano y en euskera, pero casi nunca lo traduzco, lo creativo. O sea, lo que empieza en el castellano acaba en castellano y ahí se queda, y lo que está en euskera está en euskera. Y al mezclarlo, mi mente anduvo ahí un poco revuelta. Y tuve que recurrir al texto en inglés, al de Tim. Le dije a Tim, lo llamé y le dije, no te lo puedes creer, pero estoy leyendo mi cuento que estás traduciendo tú en inglés para hacerlo yo en euskera. Porque lo leía en euskera y quedaba muy artificial. No quedaba jatorra y chulo. Y me costó, o sea, lo que más me costó, dije, no puede ser esto. Desde un principio estaba claro que tú ibas a escribir las dos versiones, la de euskera y castellano. Sí. Entonces eso es una cosa curiosa de contar, porque el tema del bilingüismo, de los idiomas o tal, tiene su... Y tener que recurrir al inglés, que no es mi idioma para nada, mira cómo lo ha resuelto y tal. Porque son versiones, o sea, no son traducciones, son versiones. Si alguien quiere, a la gente que se hacía con ello, les decía, no intentéis, primero leedlo, primero en euskera, luego en castellano, como queráis, pero de corrido. No intentéis hacer traducción simultánea, jugar a ser traductores o intérpretes, porque lo vais a fastidiar y porque no tiene equivalencia. O sea, son historias, es la misma historia, pero contada con los recursos de cada idioma. Claro. Eso es, claro. Bueno, y las dos habéis coincidido, haciendo un poco hacia atrás, las dos habéis coincidido en cada una desde su punto de vista de ilustradora y de escritora, en el momento en el que te dicen, bueno, vamos a hacer la segunda, vamos a hacer otra tirada de los cuentos de la Diputación y tal, pero esta vez irá de Marijaya. Ostras, Marijaya, ostras, Marijaya. Ha habido ahí esa misma frase en las dos. Sí. Había ese vértigo de alguna manera para... Sí. Es tan conocida, ¿no? Lo que Sí, tú- totalmente, o sea, que te toque Es una hacer- institución, ¿no? O sea, quiero decir como... Está predefinida la imagen. Está ahí. Totalmente. Es que cuando Sí. yo de Marijaya, que por cierto este año cumple 40 años. Mira, pues ¿Cumple? eso, no sé si estará hecho a propósito o no, pero si ha Yo creo coincidido... que no, que no ha coincidido. Pues si ha coincidido, la verdad que es poner la guinda, ¿no? Pero, qué bien, dijimos, pues su cumple, ¿no? Sí. Urte Betetxe, la Marijaya. Y entonces eso, cuando os propusieron eso, que tuvisteis ahí un tiempo de reflexión, Mucho de... tiempo. Claro, ¿qué escribes de Marijaya o qué dibujas de Marijaya? Yo, ¿cómo haces una Marijaya que sea Marijaya sin ser Marijaya? Eso es, con esa imagen que Ya. ya. Porque Marijaya tiene una cara muy particular.
Claro, tú como artista también estás condicionadísima, ¿no? Totalmente. Claro. Entonces, como no sabía por dónde arrancar y hacer la cara de la Marijaya, ya me suponía Claro. un esfuerzo muy grande, empecé a hacer por justo una imagen donde ella no aparecía. Y de esa imagen donde ella no aparecía, que era la que más me hacía pensar y sentir Sí. cosas, salió ella. Qué curioso. Y menos porque- mal, porque sí. si no... Es curiosísimo, tío. Para que vea qué cuento de Marijaya, jo, lo de los guantes. ¡Oh! Pues mira, Sí. aquí una historia mágica, o sea, partimos de lo que no era la Marijaya Sí, convencional. sí, sí, es Qué verdad. curiosos, porque es que si no tiendes a contar Marijaya, gure Marijaya. Ya, sí. Y luego, Es que cuento. ¿cómo has...? En tu caso, Idoia, además de los guantes, tengo entendido que encontraste un día en un mercado, encontraste un fular y eso también... Ah, sí. Ah, bueno, sí, eso sí, porque cuando empecé a investigar, a informarme un poquito sobre Marijaya, las telas las compran a principios de julio. Ah, van allí, a una tienda de telas de Bilbao, donde se puede comprar cualquier, o sea, una tienda no es de disfraces, es una tienda maja. Y un día iba por la calle y vi una señora con un vestido así, muy vaporoso de mariposas. Y me compré un fular, pues eso, con la presentación, pues Juana Lor de Cabía hizo una antes penal, como una representación, pues yo en un momento en el que Marijaya cobra vida, ¿no? Pues hizo ahí entonces se puso el fular y tal, igual que tenía mariposas. O sea, las mariposas, pues es el elemento mágico que surge a raíz de la hierba mágica, ¿no? Que revive a Marijaya y tal. Y esta se puso el fular, Juana, hizo ahí una lectura dramatizada de un fragmento y cobró vida, ¿verdad? Debía ser. Sí, lo hacía muy bien, sí, sí. Además ella se vistió para la ocasión, se puso un vestido blanco y se pintó muchísimo, se puso sombra azul y tal, y labios rojos. Sí, Como sí. tiene ojos azules como Marijaya, es que eres Marijaya. Y con el fular ahí. ¿Y cómo ha sido el hecho de tener que trabajar o trabajar para una institución como puede ser la Diputación de Vizcaya? A nivel, desde el punto de vista artístico, ¿eh? ¿Qué quiero decir? ¿Habéis sentido que os han dado carta libre en todo y bueno, hacer lo que consideréis? Sí, yo ya era, creo, a ver, el tercer trabajo que hago con la DIPU. Y en los dos anteriores carta blanca y en el tercero carta blanca. En eso suelo tener la mayoría de veces muchísima suerte porque normalmente no tengo directrices de casi nada. Entonces yo desde que me encargan algo, me lo leo varias veces para entender bien lo que me están diciendo porque el primer sentimiento siempre cuando me encargan algo es ¡qué guay! Todo me parece guay. Todo me parece súper guay y es que luego es súper guay. Pero claro, es guay en el momento en el que, bueno, es guay, minuto cero, lo acabo de leer, no tengo plazos. Dentro de una semana a ver si sigue siendo guay. Cuando ya empiezo a pensar, uy, no sé cómo hacer esto o lo otro, tal, ya me tengo que ir organizando. Cuando me pongo a pensar, normalmente pues con la DIPU, nada, según me encargó Alex el trabajo, me puse a hacer y meses después pues dijo, ¿cómo llevas ya esto? Tal, ¿podemos vernos un día para que veamos cómo están los bocetos? Y quedamos ya y Alex y yo. Nos conocimos. Ya está. Y eso era ya cuando estaba casi el libro entero. Bueno, yo los textos, claro, un texto permanece, ¿no? Perpetuum. Ahí. Entonces, hubo una reunión, llevé los textos y bueno, pues pasa un filtro es así. ¿Y con qué plazos trabajabais? Pues a ver, cuando lo entregué, 5 meses igual, tú. Sí, yo terminé muy rápido la versión en castellano, muy rápido, pero luego, claro, mientras tú estabas yo creo que ilustrándolo y Tim estaba haciendo en inglés, yo ahí me atasqué, entonces estuve como 2 meses a ver cómo... Sí, en el caso de Marijaya, en los anteriores no, pero en el de Marijaya le dije yo a Alex a ver si podía maquetarlo, porque como al ir en 3 idiomas yo tendría que buscar el hueco en las páginas para hacer la ilustración, era más fácil si sabía ya desde el principio dónde iba a ir el texto para luego ir colocando las ilustraciones. Entonces la maquetación entera del libro la hice a la vez que estaba haciendo las ilustraciones. Una cosa que tienen muy en cuenta las instituciones, claro, se tienen que cubrir las espaldas, yo lo entiendo. Pues es que los que nos dedicamos a crear, tenemos, yo creo que lo hacemos con una libertad absoluta, pero absoluta digo absoluta. Y las instituciones, yo también lo entiendo, desde su punto de vista, se cubren las espaldas en cuanto a qué, en cuanto al lenguaje, que sea respetuoso y que sea inclusivo, que tenga, ¿no? Igualdad de género, Yo creo que también es una responsabilidad, ¿no? Como institución, tener que dar ese ejemplo de alguna manera. Por ejemplo,
no voy a decir censurar porque es una Claro, palabra en el muy sentido fea. del texto tienes que Pero, estar muy atenta. por ejemplo, me pasó una cosa curiosísima, que termina diciendo que Marijaya sale en el balcón con un jolgorio tal y cual. Y cuando hubo una relectura, cuando yo lo leí, cuando vi la palabra jolgorio, claro, la palabra jolgorio todos lo asociamos a la famosa sentencia, ¿no? al voto particular de la sentencia de la manada, el con jolgorio y diversión. No ¿Os sé acordáis? esa palabra y esa Sí. palabra. Entonces yo Sí. cuando vi jolgorio, a la de la DIPU le dije, yo esto lo voy a chirría. quitar. Ya, Lo voy a quitar pues simplemente pues porque hay una asociación de... Yo la he tenido. ya. Jolgorio y diversión ya. Ya, y en vez de sí. jolgorio, Que hay una connotación negativa que Totalmente. puede surgir o no puede surgir en alguien, pero ya está la duda. Qué pena que una palabra tan bonita como jolgorio, Ya. este impresentable de hombre, le haya dado esa connotación negativa y entonces esa palabra la quité. Pues porque pasan esas cositas, que pasan, hay circunstancias que de repente un texto que era limpio, pues unos meses más tarde, Ya. por una circunstancia externa, pero que además siendo para niños también, Ya. pues esa palabra dices, ay, no, pues no, esta palabra fuera. Simplemente como anécdota. Sí, sí, sí. Sepáis. Y no, está muy bien, porque en esas cosas hay muchas veces, ¿no?, que estás inmerso en ese proceso y no te das cuenta. Y tú eres libre. porque tú lo dices de una... No me prejuicios cero y vamos, totalmente. Pero ahí sí dices, no, esta palabra no tiene que estar aquí. No es un... Comentáis también, ¿no?, que hasta el momento este de que Alex, el famoso Alex, que no sé quién es, pero bueno, ha salido Alex Oviedo, os planteó esa reunión para ver cómo iban las ilustraciones y la... y yo soy Alex también, por cierto. Pues entonces, hasta esa reunión vosotras dos no os conocisteis. No, Entonces, como también es curioso, ¿no? ¿No teníais la necesidad, no sé, por lo que sea, no teníais la necesidad de conoceros Sí, antes no, o...? no sé. A mí me pasa una cosa, Sí, y es pero- que me gusta que me lleguen los textos sin interferencias. Entonces, Vírgenes, ¿no? Digamos. Sí. Es más, me pasa otra cosa muy Sí, curiosa, claro. es que yo suelo trabajar con muchas editoriales, con gente a la que no he oído nunca su voz, ni las he visto en persona. Entonces, me llegan las cosas, yo las leo, las entiendo y las veo como blancas, no Sí, tiene interferencia sí, de nada, porque como mucho me dicen plazos o algún apunte así. Entonces yo lo cojo, lo hago y ya cuando ya lo he hecho y lo presento, es entonces cuando tenemos Ya. normalmente muy poca discusión, porque es muy fácil, no sé, es un mundo muy agradecido y normalmente siempre esperan algo parecido a lo que has hecho o incluso menos. Y siempre, no sé, es un mundo muy agradecido. Y en este caso, Alex me dijo que Idoia lo había hecho, me mandó el texto y yo estaba solamente centrada en el texto. En el texto, nada más. Solo Sí. quería ver el texto. Sí, y ya cuando ya lo pude resolver un poco, que para mí es un proceso siempre un poco doloroso porque lo ves ahí, pero no ves resultados porque no te sale nada. O sea, estás venga a leerlo y hasta que te sale, es como, ni conocer idea ni nada, igual es peor, igual empieza a decir, puedes hacer esto así, Sí, y ya se me eso. pone la Ya. cabeza como tal. Es Y, verdad. Sí, os condicionaríais, ¿no? De alguna manera entre las dos, una a la otra. Sí, y tú imagínate que les hubiésemos caído mal, ¿eh? Ya. Imagínate, que ha sido todo lo contrario. Pero ¿qué puede pasar? Y dices, Claro. Y luego todas las tengo que escribir, presentaciones. tengo que hacer el texto de esta, Ya. el texto de Madre esta, mía, de qué esta. Bueno, Sí, pero me pasó con anteriores libros, le contaba a Idoia hace poco que el primer libro que hice fue un libro que me presenté a un premio de ilustración que hay en Marquina. En el premio de ilustración primero hubo un premio de escritura y el de escritura lo ganó Xavier Mendiguren, entonces a mí me tocó ilustrar a Xavier Mendiguren y Xavier Mendiguren cuando yo gané ese premio dijo que quería conocerme porque como yo no hablaba habitualmente euskera, y digo, pues que sí entiendo. O sea, Ya. pasa una cosa que es así como muy normal. Dice, es que yo escribo de una manera muy rara y te quería conocer por eso, pero ya fue cuando pasó todo el premio. después, Sí, sí. sí. Luego te quieres conocer porque Claro. al final tú has hecho algo, o sea, para mí Marijaya es mía y para Sí. Idoia Marijaya es suya. Claro. Claro. Es como una hija en común. Sí, Entonces quieres claro. conocer a la otra parte que ha hecho esa hija en común. Y tras la presentación del libro, ¿habéis recibido algún tipo de feedback de los lectores o lectoras? Muy divertidos. Sí. Sí, el último en la soca. Con la soca nos pasó una cosa Bueno. graciosísima. Nos vino un hombre a mirar, ay, Dios, Marijaya, guau. Pues yo hice ¿de qué comparsa era? Lo tiene puesto porque no Sí. se hizo un post luego en su blog y del post nos ha linkado a Facebook tal y entonces lo tenemos la reseña en Facebook, no me acuerdo qué comparsa era, una de las comparsas bilbaínas, entonces un año le tocó salir con la Marijaya de Calejita. Él lo llevó. Ah, Y mira. nos dijo, ay,
Nino compró el libro y dices, voy a buscar la foto, estuvo buscando y no la encontró. Y a la de un rato, dice, ya la he encontrado. Tenemos una foto en la que estamos su tío y yo mirando, mira, sí es verdad, está vestido Marijaya. Emocionado, como si, no sé, Sí. ¡qué ilusión! Claro, es que al final también, ¿no? Es que es así, tú y yo lo tenemos un poco más asimilado porque ya hemos hecho la Marijaya, pero las primeras veces que estuvimos presentándolo, o sea, yo he hecho el libro de la Marijaya. Yo, o sea, lo ves como ahí distante, Marijaya, es esa señora que sale todos los años, que le conoce todo el mundo. Yo he hecho un libro de Marijaya. ¿Sí? Y luego el libro, si alguien quiere conseguir este libro, ¿dónde lo puede pedir, conseguir? Está en Elcar, está en el Museo de Bellas Artes. Sí. Está en la librería Anti, está en la librería Joker, en la librería Abracadabra, en la librería del Museo de Bellas Artes y luego se puede pedir por internet. Está en Amazon y está en Elcar. Sí. O sea, que más fácil no lo podemos tener, ¿eh? Muy baratito, Sí, joder, sí, el precio es... sí, la edición es muy buena y la verdad que la Diputación lo ha hecho muy bien. Sí, está muy cuidada, ¿no? O sea, se ve que está cuidada. El tamaño me parece precioso. Sí. Uno de los niños me llama la atención porque pues, algunas amigas enviaban fotos de sus niños y niñas con el esto y les quedaba grande. Decía, ¿qué grande es? Les quedaba como súper... Yeah. ¿Sí? Bueno, pues la verdad que es que ricas por haber venido y os deseamos la mejor de las suertes con ese trabajo y con otros muchos que tengáis y proyectos que tenéis ya que en mente. Es que ricasco zuei etortzeagatik eta bueno, zuen esperientzia kontatzeagatik eta zuen lana aurkezteagatik hemen eta eskertzen dela. Eskerrik asko. Gracias. Eta bueno, nahi baduzue, si os queréis quedar ahora, bueno, os invito a que os quedéis, no os podéis ir porque los micros tienen cable y no os podéis ir, no, pero os invito a que os quedéis porque vamos a comentar diferentes libros y que si en algún momento queréis intervenir, libres sois de intervenir. Eskerrik asko. Bueno, Gotxone, zelan orain dela gitxi izan duzue azkenengo literatur saioa. Bai, Julen Belamunorekin. Julen Belamunorekin. Bera etorri zen, eta bere liburua bere eleberria, lehenengo eleberria da, eta oso kuriosoa da, ze dana gertatzen da gau batean. Gau batean, fabrika batean, gaueko zaintzailea da, izenburua, eta da, pertsonai honen inguruko gau batean gertatzen da guztia. Bera etorri zen, eta aukera auki genuen berari galderatxo batzuk egiteko. Vale. Ba, ia zu egin duzu, ja, que kentzen ari da zu papera, benetan, Gotxone, ja, nahikoa da, Ez, hori. Ia egin duzu sarrera, así que orain ikusiko dugu Julen Belamunori egindako elkarrizketa. Vale. Hemen daukagu Julen Belamuno, gaueko zaintzailearen idazlea. Ia, 3 galdera egingo dizkizut. Pertsona eleberria dirudi zaintzailearen pisua kontutan hartuz. Zergaitik aukeratu zenuen olako gizon bakartia liburuaren muina izateko? Pertsonaia novela dela garbi dago. Nik uste dut kasu honetan, liburuaren ardatza pertsonaia dela. Eta dena pasatzen da pertsonaiaren bitartez. Gehiena dira gainera pertsonaiaren oroitzapenak, bera pentsatzen dituen gauzak, sentitzen dituenak, barrura begirako novela bat da. Orduan, pertsonaia berez nahiko bitxia da, nik uste dut nahiko muturreko kasu bat dela. Baina elkarrizketa batean aldu ziaten ia patologikoa zen da, ia, behar bada bai, ezta. Orduan, zergatik aukeratu, ezke nik ez nuen aukeratu. Nik ezagik beste idazle nola idazten duten, baina nik pertsona hori etorri egin zitzaidan, sortu egin zitzaidan. Eta orduan, nik horatzen nahi lehenengo oharrak hartzen dituela orain dela urte pila bat, 2002an edo horrela. Eta gero pixkanaka, osatzen joan zen pertsonaia, baina ez da gauza planifikatu bat. Nik eraikiko dut horrelako pertsonaia bat edo ez. Nik ez dut horrela funtzionatzen. Orduan, nire etorri zitzaidan pertsonaia hori. Eta azkenean, maitasun pixka hartu nion, gainera pertsonaiari erruki pixka bat ere bai, ematen du gainera. Orduan, horrela jarraitu zuen ariak eta horrela bugatu nuen, baina ez da aukerak eta kontziente bat izaten. Oso zaila jakitan nondik sortzen zaizkizun ideak, hori hortako psikoanalizatik barko nuke, ez dakit, nondik ateratzen diren. Beraz, zer aukeratu zenuen lehenago? Pertsonaiaren zera edo trama bera? Garbi pertsonaia. Pertsonaia aukeratu zenuen. Zeratik nokan pertsonaia. Eta gero hasi nintzen pertsonaiaren anekdota batzuk sartzen, ospitaleko kontuak, tabernakoak, neska ezagutu zuenekoak.
Baina hori denak etorri ziren. Osa, nik hasiera neukan personaia. Eta personaiaren ezaugarriak. Eta gero, anekdotak etorri ziren, personaia osatzera bezala. Iaia personaia definitzera. Osa, horretako balio zidaten anekdotak. Eta gero, gasolindiko neskaren hori, hasieran zen beste anekdota bat. Gertatzen da gero neskak ere indar hartu zuela. Pisu handia hartu zuen, eta bigarren protagonista bat bihurtzen da iaia. Baina, garbi, hasieran personaia izan zen, eta gero beste guztiak. Trama zatea gaina igual gehiagik ditzen ez, liburuan oso trama gutxi dago. Osa, gertaerak oso gutxi dira. Bueno, denbora nagusien bat ere ez, dena dira lantegiko kontuak. Hasieran nagusiarekin hitz egiten dut, bukaeran ere bai, baina bitartean, dena dira oroitzapenak eta iraganeko kontuak. Orduan gertaerak ere hilketa bat dago, baina askoz gehiago ez. Orduan dira pertsonarien barne mundua. Oraina eta lehen aldia elkarrekin eta banatuta agertzen dira, hori zelan eraiki zenuen? Baina gehiena lehen aldia da, ez gehiena iragana da. Oraina aldia bi denbora daude, ezta? Denbora nagusia zen zagun, 1989ko azkeneko gau hori, baina gau horretan ez da zer gertatzen. Bere errituak egiten ditu, bere betiko maniak egin kumplitzen du, ez du ezer berezirik egiten zantina da, iraganeko gogoratzea. Bueno, gertatzen diren bakarra dira, hasierako elkarrizketa zuzendari modernoarekin, eta bukaerakoan argitzen dena. Baina gehien bat, nik izango nuke iragana dela, ia dena, iragana da. Ez? Hori izango nuke. Eskerrik asko. Eta nik, karo, eraiki, niztakit beste nola idazten duten, baina nik ez dut planifikatzen. Osa, nik hausak etortzen zaizkit, ez dakit nondik, gero beste gauza bururatzen zait, balio baldin badu erabiltzen dut, balio ez baldin badu baztertzen dut, baina horrela pixkana sortzen da, planifikaziorik gabe. Hori da. Mi esker. Eskerrik asko. Bueno, hor ikusi dugu Julen Belamunoren elkarrizketa, eskerrik asko Plentxa Telebistaren kameretan jartzeagatik, eta orain bagoaz urrengo saioarekin, ez, Gotxone? Zein da urrengo saioa, Bai, urrengo saioa izango da datorren astean, abenduaren 19an, eta komentatuko dugu Kirmen Uriberen elkarrekin esnatzeko ordua. Hau da, liburu hau gaztelaniaz ere badago, batek irakurri nahiago badu gaztelaniaz irakurtzea. Eta, bikote bat da, ezagutu zirena Paris inguruan eta Caracasera alde egin zuten, baina gero deitu zieten, gerraren inguruko sasoia da, eta deitu zieten, eta egon ziren zerbitzu sekretuetan, lanean. Eta, hau izango da komentatuko dugun liburua, eta hau berria da, saio honetan, berria da, pentsatu genuen poesia daukagula apur bat, ez bazterduta, baina agian gehiago irakurtzen dugula eleberriak poesia baino. Orduan oraingo honetan irakurri dugu liburu hori eta emakume burugabea, Aintzine Mendizabal Aramburu eta Iraia Okinaren ilustrazioekin. Eta orduan hau da poema ilustratu bat, eta da bai oso polita, bai ilustrazioak eta bai orduan hau ere irakurri dugu tarte honetan eta komentatuko dugu apur bat. Oso polita dizio hori. Bai, oso. Eta olerkiari ere poesiari egin nahi diogu tartetxo bat, bai, gure saioetan. Orduan horiek izango dira komentatuko ditugu liburuak. Eta baten bat etorri nahi badu, Pletxako topalekuan egoten gara, eta saioak irekiak direla. Hori da, urrengo saioa abenduaren 19an dela, 7:30, Pletxako topalekuan. Baina aurreratu nahi dut, urtarrilan etorriko dela Arantzaurre eta Bizkaia, eta hitz egingo dugula bere azken liburuari buruz bidean ikasia. Eta entzegu bat, baina Hondarribiko alardeari buruz. Orduan honetan, naiz eta jende gehiago animatu nahi dugu, eta animatu nahi dugu jendea eztabaidatzera etorri nahi badu, baita ere, etorri dela, eta liburua irakurri ez badu ere, mesedez, etorri, porque gaia oso interesgarria da, eta uste dut, hor egongo direla, iritziak, aldekuak edo kontrakoak, ez dakit, baina, interesgarria gaiaren inguruan bueltatxo bat emotea, ez?
Zenbat gauza berri, Otsone, zenbat gauza herrian. Benetan, ditu. Baina ondo ez, oso ondo, oso interesgarria datorrena, eduki duguna eta datorrena. Bueno, eskerrik asko Otsone, eskerrik asko Nuria, eskerrik asko Idoia, hemen egoteagatik, eta bueno, solasaldi txiki hau, gurekin konpartitzagatik, eta oso posik, eta oso gustora egon naiz. Eskerrik asko zuei. Eta orain, bukatzeko, gu jarriko dugu orain liburu matoia, ikusteko etxean txikiak eta nagusiak nola, ze liburuak irakurtzen dituzten eta zelako iritzia duten horren inguruan, eta horren ostean bagoaz. Así que orain agurtzen gara, agur guztioi, eta hor duzue liburu matoia, gozatu eta hurrengo arte. Eskerrik asko. Honetan liburu bat gomentatzen datortzen. Ondo maiten azazu. Liburu hau liburutegian duen novela grafiko japalean. Bueno, eta esan dudan moduan ondo maiten azazu deitzen da. Rosalin bi Penfolek idatzi eta marraztuta dago. Eta, partekatu nahi dut, iruditzen zaidalako oso ondo kontatu eta marrazten dituelako pertsonen arteko harremanetan gerta daitezkeen amets gaiztoak. Eta ni